El rugido del helicóptero desgarró el silencio del atardecer justo en el momento en que todos brindaban, y las copas temblaron entre los dedos de quienes jamás imaginaron que la nadie del instituto pudiera volver así. Nadie entendió qué estaba pasando hasta que la sombra de la aeronave cubrió todo el jardín del club y el aire húmedo de la costa levantó los manteles, como si la noche anunciara un terremoto social del que nadie saldría ileso. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El helicóptero negro descendió con una precisión quirúrgica en el pequeño campo abierto del exclusivo Mirador del Sol, donde exalumnos vestidos de gala sostenían copas de champán como si fueran extensiones de su necesidad de aparentar. Algunos se cubrieron la cara para protegerse del viento, otros, simplemente, se quedaron paralizados, porque ninguno esperaba espectáculo alguno, mucho menos uno como este. Cuando las aspas comenzaron a frenarse, la puerta lateral se abrió lentamente. Primero emergió una pierna envuelta en seda blanca, luego un tacón fino que se hundió mínimamente en la hierba, y entonces bajó ella, Camila Vera. No la chica flaca, nerviosa y silenciosa que cargaba libros como un escudo y evitaba levantar la mirada. No, esta Camila caminaba como si el césped le perteneciera. Traje impecable de diseñador, joyas discretas pero imposibles de ignorar, postura recta y una expresión que no buscaba aprobación de nadie. Las conversaciones murieron de inmediato. Hubo quien dejó caer su copa. Hubo quien pensó que la conocía de alguna revista de negocios. Algunos hombres tragaron saliva. Varias mujeres se tensaron al notar cómo sus parejas no podían apartar la mirada. Pero nadie entendió al principio quién era esa mujer que avanzaba con paso firme desde la aeronave, como si regresara para tomar algo que había dejado pendiente hace una década. Un murmullo, apenas un susurro entre dos excompañeras, fue suficiente para encender la mecha de la incredulidad. ¿Esa no es la Vera? ¿La que siempre llegaba con uniforme barato? Imposible. Esa chica era un fantasma. Pero sí era ella, solo que ya no tenía nada de fantasma. El viento movía su cabello oscuro con una elegancia casi cinematográfica mientras avanzaba hacia la terraza. Desde la distancia, Camila reconoció algunos rostros marcados por los años. Diego, el que siempre presumía coches ajenos como propios. Lorena, la que vivía de la tarjeta de sus padres. Y, detrás del grupo central, escondida como si supiera que algo estaba a punto de desmoronarse, Claudia Montalbán, la antigua reina del instituto, la misma que había convertido la vida de Camila en un circuito interminable de humillaciones discretas pero filosas, miradas que cortaban, risitas que perforaban, palabras que dejaban cicatrices invisibles. El corazón de Camila no tembló al verla, no sintió rabia ni nervios. Lo único que sintió fue una certeza extraña, casi luminosa. Ese momento pertenecía a ella. Respiró hondo, avanzó un poco más y dejó que todos la miraran, porque durante años la habían obligado a bajar la cabeza. Hoy ella imponía la altura. Mientras caminaba, un recuerdo se abrió paso en su mente como un flash. Ella, a los 17, sosteniendo una bandeja de café en la cafetería de sus padres, con los mismos compañeros que ahora la observaban pasando por la puerta sin siquiera verla. O peor, viéndola solo para burlarse de su olor a trabajo, de sus zapatos desgastados, de su silencio tímido. La palabra perdedora. La había escuchado demasiadas veces. Por eso, cuando la invitación para la reunión del 10º aniversario llegó a su correo corporativo, no al personal, Camila entendió perfectamente la intención. No querían verla. Querían recordarse a sí mismos que seguían arriba y ella abajo. Pero cometieron un error imperdonable: subestimarla. Durante años, mientras ellos presumían veranos en islas, ella construía algo más grande que todos sus lujos juntos. Y esa noche,
Su entrada en helicóptero no era un capricho, era un punto final. Cuando llegó al borde de la terraza, el silencio ya era absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del motor apagándose detrás de ella. Camila se detuvo, sonrió con una calma que descolocó a todos y dijo: «Qué gusto verlos después de tanto tiempo». La frase cayó como un trueno suave, pero devastador. Algunos apartaron la mirada, otros sonrieron de forma nerviosa, casi infantil. Claudia, desde atrás, palideció. Camila avanzó un paso más, sintiendo cómo el aire cambiaba a su alrededor. No era miedo, era tensión, era anticipación, y ella estaba lista para todo lo que vendría. Si esta primera parte te atrapó, deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. El silencio parecía un cristal frágil que podía romperse con cualquier palabra, y aún así nadie se atrevía a hablar. Camila avanzó despacio entre los excompañeros, y cada paso tensaba más el ambiente. Habían pasado 10 años, pero a muchos les temblaban las manos como si fueran adolescentes atrapados en una mentira que por fin estaba saliendo a la luz. Y, de alguna forma, lo estaba. Los primeros en acercarse fueron los que siempre vivieron de impresionar. Diego, con su sonrisa de vendedor sin cartera propia, dio un paso torpe hacia ella. «Camila, wow, no sabía que... ¿Eras tú?» Ella inclinó la cabeza con cortesía, sin detenerse. «Es sorprendente, ¿no?», respondió con una calma que le dejó la boca seca. A su alrededor comenzaron a formarse círculos de murmullos. Algunos intentaban recordar si alguna vez le habían dicho algo amable, aunque fuera por accidente. Otros, simplemente, deseaban desaparecer. Casi nadie sabía cómo mirarla, porque verla ahora era como enfrentarse a un espejo cruel que les revelaba quiénes habían sido realmente. Un par de mujeres se acercaron con sonrisas tensas. «¡Qué increíble verte! Siempre supimos que eras muy inteligente», mintió una de ellas sin parpadear. Camila sonrió apenas. No lo parecían en su momento. La mujer tragó saliva. «Bueno, la adolescencia, ya sabes». «Sí, recuerdo cada detalle». A medida que caminaba, Camila notaba algo fascinante. Nadie preguntaba en qué trabajaba. Lo intuían, y el no saber lo exacto los aterraba aún más. Algunos ya habían entendido que ella no era simplemente alguien que tuvo éxito, sino alguien que había crecido tanto que ahora, sin quererlo, les despertaba una mezcla incómoda de envidia y arrepentimiento. Camila se dejó guiar por un camarero hacia la mesa principal. Los invitados la observaban sin pestañear, registrando cada movimiento como si intentaran descifrar un código secreto. Ella sabía por qué. Sabían que nadie, absolutamente nadie, llega en helicóptero por casualidad. Fue entonces cuando la vio claramente. Claudia Montalbán, sentada al fondo, rígida como una estatua. Sus ojos, antes tan vivos y llenos de superioridad, ahora parecían dos agujeros de incertidumbre. Su maquillaje no lograba ocultar la tensión en su mandíbula, ni la palidez que le subía por el cuello. Claudia había sido la reina del instituto, la voz que dictaba quién valía y quién no. Era ella quien había iniciado los murmullos, los chistes disfrazados de humor, las comparaciones crueles que solo los privilegiados saben aplicar sin ensuciarse las manos. Y aunque Camila no la miraba con rencor, sí la miraba con total claridad. Cuando las luces del salón se atenuaron ligeramente para comenzar la cena, todos se movieron por inercia hacia sus asientos. El murmullo general no desaparecía, parecía más bien una tormenta contenida. Camila tomó asiento en la mesa central, exactamente frente al lugar donde usualmente se sentaban Claudia y su grupo en los viejos tiempos. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. El primer plato llegó. Los invitados intentaron iniciar conversaciones normales, pero todo sonaba forzado. Preguntas triviales, comentarios vacíos, risas demasiado agudas para ser naturales. Camila no necesitaba hablar. Su sola presencia hacía el trabajo.
Fue uno de los antiguos jugadores del equipo de tenis quien reunió suficiente valor para preguntarlo. Camila, entonces, ¿a qué te dedicas ahora? Las miradas se clavaron en ella. Esperaban una respuesta que pudieran clasificar, algo que les permitiera colocarla en alguna casilla mental. Pero Camila sonrió con suavidad. Trabajo en tecnología, nada demasiado interesante para mencionarlo durante la cena. Esa frase los descolocó más que cualquier cifra. La tensión seguía creciendo. Las risas eran huecas. El aire olía a perfume caro, nervios y arrepentimiento. Y entre todo eso, Camila notaba algo más profundo: el peso de lo no dicho. Ni una sola disculpa, ni un solo reconocimiento del pasado. Todos pretendían que los años en el instituto habían sido normales, bonitos, inolvidables. Pero inolvidable era otra cosa. Mientras el segundo plato llegaba, las conversaciones se fragmentaron en pequeños grupos. Las miradas seguían cayendo sobre ella, a veces furtivas, a veces descaradas. Claudia, en cambio, no levantaba la vista del plato. Camila no necesitaba acercarse todavía. Su sola presencia ya estaba haciendo que las máscaras se agrietaran. Fue entonces cuando Camila decidió que era momento de implicar también a quien veía el video. Hizo una pausa, respiró y dejó que su mirada recorriera toda la sala como si evaluara cada rostro uno por uno. Y ahí lanzó la pregunta que sabía que rompería la cuarta pared del relato. Dime algo. Si tú estuvieras aquí conmigo esta noche, ¿le perdonarías a alguien que te humilló durante años? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué harías en mi lugar. Los invitados no escucharon la pregunta, pero la energía cambió. Camila sentía que el pasado comenzaba a cerrarse, pero aún faltaba la parte más importante. No había viajado hasta allí solo para que la vieran entrar. Había viajado para terminar algo que llevaba 10 años incompleto. Mientras el postre se servía, las luces del salón se ajustaron y un presentador improvisado anunció el turno para que alguien compartiera unas palabras sobre el reencuentro. Y fue ahí cuando Claudia levantó la vista por primera vez, justo cuando Camila también se puso de pie. Lo que vendría después cambiaría para siempre la forma en que todos la recordaban. Cuando Camila se levantó, el murmullo se apagó como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Los cubiertos dejaron de sonar, las risas falsas murieron al instante, y todas las miradas, inseguras, tensas, expectantes, se clavaron en ella. No necesitó aclararse la voz. Su sola presencia bastaba para dominar el salón entero. Mientras avanzaba hacia el escenario improvisado, Claudia la siguió con los ojos como si estuviera observando el borde de un precipicio que ella misma había cavado años atrás. En el aire había un temblor imperceptible, una sensación de que algo decisivo estaba por romperse. Camila tomó el micrófono con elegancia tranquila, sin teatralidad. «Buenas noches», dijo. La palabra cayó pesada. «Gracias por invitarme, de verdad». Un par de risitas tímidas surgieron desde una mesa al fondo, pero se apagaron de inmediato cuando ella giró la cabeza. Camila no sonreía, no amenazaba, pero la frialdad de su calma decía más que cualquier gesto. 10 años, continuó. 10 años pueden cambiar muchas cosas. A algunos nos cambian el rostro, a otros la vida, y a otros solo las excusas. Alguien tragó saliva. Otro bajó la mirada. Varias personas se removieron en sus sillas, incómodas, como si escucharan sus propios recuerdos, acusándolos desde dentro. No vengo a hablar del pasado, al menos no solo. Pero sería hipócrita fingir que aquí nada pasó. Sus ojos recorrieron la sala con precisión quirúrgica. Muchos de nosotros recordamos años de risas, de fiestas, de viajes. Otros recordamos silencio. El tipo de silencio que te tragas porque sabes que la injusticia es demasiado grande para enfrentarla a los 16. No gritaba, no lloraba, no temblaba. Y precisamente por eso,
Cada sílaba parecía un golpe limpio. Algunos aquí quizá no recuerden lo que hicieron, las palabras que dijeron, o lo recuerdan, pero lo disfrazan como bromas adolescentes. Pero yo sí lo recuerdo, no porque me doliera, que sí dolía, sino porque me empujó. Hubo un murmullo, no de burla, sino de incomodidad cruda. Mientras ustedes crecían creyendo que el mundo les pertenecía, yo estudiaba. Mientras ustedes viajaban, yo trabajaba. Mientras ustedes reían, yo aprendía a construir algo que no pudiera romperse con insultos o coronas de cartón. Un escalofrío silencioso recorrió el salón. Y estoy orgullosa de haberlo conseguido. Respiró. Se detuvo. Y con una precisión casi quirúrgica, proyectó desde su móvil la primera imagen sobre la pantalla del escenario. Un documento oficial con sellos. Los invitados se inclinaron hacia adelante, tratando de leer. Un par de segundos bastaron para que la información explotara sobre sus mentes. Claudia palideció al instante. No era una foto de Camila con algún premio, ni una portada de revista, ni un logro profesional para presumir. Era un informe financiero, la declaración de insolvencia del Grupo Montalbán, fechado 7 meses atrás. Un frío intenso atravesó el salón. Camila habló despacio, sin dramatismo. Supongo que algunos aquí no sabían que la empresa familiar de Claudia, el orgullo que escuché mencionar tantas veces en los pasillos, estuvo al borde de desaparecer. Nadie respiraba. Claudia levantó una mano temblorosa, pero no dijo nada. Hace 6 meses, un grupo inversor adquirió toda la deuda para evitar la quiebra. Una pausa. Y ese grupo era mío. El impacto fue inmediato. Hubo exclamaciones ahogadas, manos en bocas, ojos agrandados por la incredulidad. Diego dejó caer su servilleta. Otra mujer casi se atragantó con el vino. Rodrigo, el marido de antes, el que siempre miraba con arrogancia, soltó un insulto apagado. Claudia seguía inmóvil, como si el mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Camila no bajó la mirada. Compré la deuda por una razón, no para destruir nada, como algunos creerían, sino porque, por casualidad o destino, cayó dentro de las operaciones analizadas por mis equipos. Y cuando vi el apellido, pensé, ¿qué hago ahora? Una pausa, intensa, profunda. Mi primera reacción fue dejar que se hundiera. Varias personas tragaron saliva. Pero luego investigué. Descubrí que miles de personas dependían de esa empresa. Vi que el padre de Claudia estaba enfermo. Vi familias enteras que iban a perder su trabajo. Ahora sí. Claudia inclinó la cabeza, los ojos brillantes. Y entendí algo. Mi decisión podía ser un golpe, o podía ser una oportunidad. La voz de Camila se suavizó, pero no perdió fuerza. Así que la salvé, sin avisar, sin pedir nada a cambio. El salón entero parecía una escultura, rígido, incapaz de moverse. Hoy, la empresa sigue viva, la gente sigue trabajando, y no porque yo quiera que me aplaudan, sino porque aprendí que el poder real no está en hundir a quienes te hirieron, está en elegir ser mejor que ellos. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Por primera vez en la noche, Camila miró directamente a Claudia. La antigua reina estaba llorando. No lágrimas escandalosas, sino un llanto silencioso que parecía deshacer 10 años de arrogancia acumulada. Camila bajó del escenario. Caminó hacia ella. El salón entero contuvo la respiración. Claudia se levantó temblando, sin saber qué esperar. Y entonces, ante decenas de testigos, Camila hizo lo impensable. Extendió la mano. No con piedad, no con lástima, con una serenidad que solo tienen quienes cerraron de verdad sus heridas. Claudia la miró como si necesitara una eternidad para comprender lo que estaba viendo. Luego tomó esa mano, y el salón entero supo que acababan de presenciar algo que jamás olvidarían. Un año después, el Mirador del Sol no parecía el mismo lugar donde había estallado aquella tormenta silenciosa
que desnudó el pasado de todos. Las antorchas seguían iluminando los senderos del jardín, pero la energía era distinta, casi cálida, como si el sitio hubiera absorbido parte de la transformación que vivió Camila desde aquella noche. No había rumores venenosos ni miradas cargadas de superioridad. Había música suave, conversaciones sinceras y un sentimiento de inicio, no de revancha. Camila llegó temprano, acompañada de su madre, quien miraba todo con un asombro humilde y orgulloso. Su cabello estaba recogido en un moño sencillo y llevaba un traje azul marino sin adornos, elegante sin esfuerzo, como si por fin se permitiera ser ella misma, sin demostrar nada a nadie. Había dejado atrás los vestidos blancos de impacto. Ahora solo buscaba comodidad y propósito. Las mesas estaban decoradas con flores blancas y cintas discretas. Allí se celebraría la inauguración de la Fundación Vera, una organización dedicada a ofrecer becas, asesoría psicológica y acompañamiento a jóvenes de origen humilde que intentaban sobrevivir en entornos elitistas que nunca habían sido diseñados para ellos. Camila había trabajado meses en ese proyecto. Había viajado, escuchado historias, hablado con estudiantes, profesores, psicólogos. Había entendido que, aunque ella logró salir adelante, miles no pudieron. Mientras observaba el montaje, una sensación nueva la recorrió. Paz. La paz que no llegó cuando firmó contratos millonarios, ni cuando construyó su empresa, ni siquiera cuando descendió del helicóptero un año atrás. Era la paz silenciosa de saber que había transformado un dolor antiguo en algo que podía ayudar a otros. Los invitados empezaron a llegar. Empresarios, periodistas, profesores, exalumnos del instituto, incluso algunos de los jóvenes que serían los primeros beneficiarios de las becas. Y, entre ellos, una figura que Camila casi no habría reconocido un año atrás, Claudia. Ya no llevaba vestidos de diseñador que gritaban estatus. Ahora vestía una blusa crema y una falda modesta, elegante pero sin la arrogancia de antes. Su cabello, antes impecable en su perfección, ahora caía en ondas naturales. Su rostro tenía líneas nuevas, no de cansancio, sino de sinceridad. Había adelgazado un poco, no por presión social, sino por los meses de estrés emocional que había atravesado enfrentándose a sí misma. «Hola, Camila», dijo ella suavemente al acercarse. La voz no tenía sombra de superioridad. Camila sonrió. «Me alegra que hayas venido». Se abrazaron. No un abrazo frío, no un abrazo teatral, un abrazo real. La clase de abrazo que une dos orillas que durante años parecieron imposibles de conectar. La madre de Camila, desde unos metros, observaba la escena con un brillo de incredulidad. Ella misma había visto llorar a su hija en silencio tantas noches. Ver aquello era casi inconcebible. Claudia respiró hondo. «Gracias por todo, no solo por lo del grupo, por darme la oportunidad de cambiar». Camila negó suavemente. «El cambio no te lo di yo, te lo diste tú». Claudia sonrió, con los ojos húmedos. El padre de Claudia había fallecido 3 meses antes. Antes de irse, había alcanzado a ver que la empresa familiar se recuperaba. Camila lo había visitado 2 veces en el hospital, siempre en silencio, sin buscar reconocimiento. Él, en su fragilidad, había tomado su mano y le había dado las gracias con lágrimas sinceras. Era un recuerdo que Camila guardaba con respeto, no con orgullo. La ceremonia comenzó cuando el sol se estaba escondiendo detrás de las montañas. Los invitados se congregaron alrededor de la terraza, donde un escenario adornado con luces cálidas esperaba a Camila. Ella subió con pasos tranquilos, sin búsqueda de aplauso. Lo que más le importaba eran las 50 miradas jóvenes en la primera fila. Chicos y chicas que se enfrentaban a un mundo que aún no sabía cómo tratarlos, pero que ahora tendrían una red que ella nunca tuvo. Camila tomó el micrófono con la misma serenidad con la que había hablado aquella noche un año atrás, pero esta vez sus palabras no llevaban peso de dolor, sino de propósito. «Gracias por estar aquí.
Esta fundación nace de una historia personal, sí, pero no nace de la herida. Nace de lo que eliges hacer con la herida cuando deja de doler. Por años pensé que mi pasado era algo que debía superar. Ahora entiendo que es algo que debía transformar. Las miradas de los estudiantes brillaban. Algunos tenían las mejillas húmedas. Otros la miraban como si alguien por fin dijera en voz alta algo que ellos habían callado siempre. Muchos creen que el éxito es llegar lejos. Yo aprendí que el éxito verdadero es no olvidar a los que todavía están empezando. Es usar tu fuerza para hacer espacio, no para cerrar puertas. Claudia bajó la cabeza, emocionada. Varios exalumnos, los mismos que antes habrían reído frente a cualquier vulnerabilidad, ahora escuchaban como si Camila estuviera describiendo vidas enteras invisibles para ellos. Si yo estoy aquí hoy, si ustedes están aquí, es porque entendemos que la historia no termina con venganza, termina con transformación, y comienza de nuevo cuando decides que nadie más debe vivir lo que tú viviste. Cuando terminó, el aplauso no fue explosivo ni caótico, fue profundo, fue sincero. Fue un aplauso que reconocía no solo lo que Camila había logrado, sino lo que significaba para todos los que alguna vez fueron invisibles. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados se marcharon, Camila caminó sola por la hierba húmeda. Se quitó los tacones y dejó que la tierra fría la conectara con la niña que un día sirvió cafés y soñó, sin atreverse a decirlo, con un futuro distinto. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras miraba las luces lejanas del club reflejarse sobre el campo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió presión, ni rabia, ni expectativa. Sintió equilibrio, sintió libertad, y supo que su historia, esa que había comenzado en silencio, apenas empezaba a escribir su mejor capítulo. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar más relatos como este, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Tu apoyo hace posible que sigamos creando historias que inspiran y transforman,